Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos y a todas por venir hoy aquí, antes del partido. Espero que no os hayamos chafado el plan. Pero bueno, vamos a acabar a las 8:30, justo para quien quiera ver el partido que pueda verlo. Bueno, como decía, gracias por estar aquí. Estamos otro año más aquí en la Semana Negra, en Gijón. Otros años pues hablamos de referentes de aquí de Asturias, ¿no? De Gijón. En ese caso tuve el placer de hablar con Miguel Barrero, el hoy director de la Semana Negra, sobre Rambal, sobre Rambalín, un referente aquí LGTBI en Gijón. El año pasado pude hablar también de la importancia de la literatura infantil y juvenil para hablar sobre esa diversidad sexual. Y hoy estamos aquí para hablar también seguir hablando de cultura, seguir hablando de literatura, pero en este caso vinculada hacia la música, ¿no? Hacia la importancia también de la música como elemento cohesionador, ¿no? Socialmente, en este caso, de la comunidad LGTBI, ¿no? Como decía también, pues cerramos una serie de actos o de charlas en las que, bueno, primero hablamos sobre las consecuencias de la LGTBI-fobia en la salud mental de las personas LGTBI. Después tuvimos ocasión de hablar de la represión de la dictadura franquista al colectivo LGTBI. Y hoy empezamos a hablar de algo que quizás parece más frívolo, pero yo creo que nada más lejos de la realidad, porque como decía, eso, la música y la cultura es importante a la hora de cohesionar, ¿no? A las personas que en un momento dado pues, pueden sentirse marginadas o que se desarrollan personalmente en los márgenes, pues sentirse parte de esa comunidad, ¿no? Y bueno, no en vano, yo creo que tampoco es casualidad que bueno, el 28 de junio, como sabéis, es el día del orgullo LGTBI, en el que se conmemora esa revuelta de Stonewall, ¿no? de ese nombre del bar donde se producían redadas pues, semana tras semana, ¿no? Al ser un bar de ambiente, al ser un bar donde las personas LGTBI disfrutaban en libertad, con alegría, y remarco todo esto porque son palabras que a lo largo, yo creo, de la charla va a salir bastante: libertad, disfrutar, alegría y reivindicación. Yo creo que al final eso es lo que une pues todo lo que hace referencia a la música, a lo que vamos a hablar hoy. Y para ello pues tenemos a Pedro Ángel Sánchez, a Yolanda Lobo. Ellos dos como exponentes o como, bueno, nos van a hablar de referentes de todo eso. Por un lado, de una artista que es una referente LGTBI para todos, Rafaela Carrà, porque encarnaba pues todo eso que comentaba antes de alegría, diversión, disfrute, reivindicación, libertad. Pedro es crítico musical, es presentador de La Tarde Suena Bien en la radio autonómica de Castilla-La Mancha. Anteriormente pues, trabajó en los 40 principales, Cadena Dial, Kiss FM, y en la actualidad anda, entre otros, no solo hay, en muchos más. Y en la actualidad está bueno, pues, presentando su libro, la primera biografía de Rafaela Carrà en España, Nada es eterno salvo la Carrà. Y también fue el último periodista que hizo una entrevista en España a Rafaela antes de fallecer. Entonces fue la última persona, el último periodista que la entrevistó.
el primer escritor en España que hace una biografía de Rafaela y además el que da nombre al título de su último éxito aquí en España, el Pedro, que tanto estamos escuchando. Entonces es como la combinación perfecta, ¿no? Y luego por otro lado tenemos a Yolanda Lobo, o Yolanda la de la Santa, también como referente o como impulsora, ¿no? de ese bar referente para todas las personas LGTBI aquí en Asturias. Pues al final eso, en ese bar dio rienda suelta, ¿no? o bueno, reivindicó ese papel de la mujer ya en los años 80 como buena activista feminista, ¿no? Ya eso en los años 80, como digo, y también una persona pues, que en pro de esa diversidad, ¿no? De ese disfrute de las personas LGTBI, del ocio para las personas LGTBI, pues creó ese clima de libertad y ese espacio seguro que tantos disfrutamos, yo también, debo decir. Ahora se encuentra metida en un proyecto también muy interesante, como siempre, pues dando ese papel a las mujeres, ¿no? o intentando eliminar esa discriminación de la mujer, en ese caso, para mayores de 50 años. Entonces, sin más, comenzamos, porque al final lo interesante no es que hable yo, sino que hablen ellos. Entonces, bueno, el libro de Pedro, Nada es eterno salvo la carrera, además de interesante por contarnos las vivencias de la artista italiana, lo enmarca en el contexto histórico que vivíamos en el país, ¿no? Entonces, bueno, Rafaela apareció por primera vez en las pantallas españolas, corrígeme si me equivoco en algo, en 1975, a punto de morir Franco. Todo ello, pues como digo, lo contextualiza perfectamente Pedro. Y las crónicas de la época y bueno, los diferentes comentarios hablan que fue como un rayo de arco iris, o bueno, que pintaba de colores una España que hasta entonces estaba en el oscurantismo, y también hablaban que apareció una italiana que parecía sacada del futuro. Entonces, todo ese cariño, digamos, que desde España siempre tuvimos hacia Rafaela, puede ser que lo identificáramos con ese ansia de libertad que siempre se vivió en España y que ella al final apareció un poco pues en ese momento, ¿no? en el que lo anhelábamos. Pues bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. ¿Se me escucha, no? Sí. Tiene buena memoria, Álvaro, te has acordado de todo. Pues sí, yo creo... ¿No está? Hola, hola. Hola, hola, sí. ¿Me estáis escuchando? Sí, ¿no? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Pero se está entendiendo. ¿Ahora? Vale. Sí, yo creo que lo has definido muy bien. Por eso, en el libro, aparte de contar la historia y la vida de Rafaela, tenía mucho interés sobre todo en poner en paralelismo la historia de Rafaela con la historia de España, porque es que es curioso, realmente su historia comienza con la llegada de la democracia. Efectivamente, la primera vez que apareció fue en marzo del 75, quedaban 6 meses para que falleciera el dictador, y de repente su carrera comienza ya en el 76 con unos primeros programas que hace. Y de repente yo creo que sí, que desde luego era un referente de la libertad. Yo creo que había tanta ansia de libertad en nuestro país que al final esa forma de expresarse, esa manera de demostrar lo que era como mujer, porque era un modelo de mujer totalmente diferente al que teníamos aquí en nuestro país. Hay que tener en cuenta que en ese momento en el que Rafaela Carrà aparece en España, las mujeres se ponían a buscar trabajo y solo encontraban trabajo de sastra o de cocinera, o te ibas a un bar y las mujeres estaban en la cocina.
y de repente llegó Rafaela Carrà con un modelo de mujer que nada tenía que ver con las artistas, que normalmente las que triunfaban eran las folclóricas, y con esa forma de vestir, de moverse, y con esas canciones y esos mensajes repletos de doble sentido y de ironía, la convirtieron en ese referente sin lugar a dudas de la libertad. Hay un artículo que cuento en el libro, que plasmo en el libro de Miguel Vilas, que dice, de Manuel Vilas, que decía, se convirtió en un signo identitario de nuestra joven democracia, y todos y todas nos queríamos casar con Rafaela Carrà. Es interesante. Es interesante en ese primer capítulo del libro, porque se va viendo como testimonios o vivencias de mujeres, ¿no? Como preguntaban pues a la sexóloga de la época, que ahora no me sale el nombre, no me acuerdo, la doctora Ochoa, como preguntaba a una mujer sobre, bueno, la sexualidad, también como otra mujer, pues eso, en los trabajos caseros, ¿no? Entonces, cómo se van uniendo esos elementos, y de repente es como que, vamos, yo según lo leía, veía como a todas esas mujeres un poco pues encorsetadas, ¿no? por la dictadura y por esa opresión, ¿no? que hacía la dictadura sobre la mujer, y como yo veía perfectamente cómo salía Rafaela en esa pantalla, y entonces era también como el despertar también de muchas mujeres en plan, quiero ser ella, ¿no? O quiero ser eso que ella representa, que es esa libertad y esa diversión y esa alegría, ¿no? Luego también haces un paralelismo, yo creo que muy interesante, con Rocío Jurado, como también a través de la vestimenta o de esas letras, ¿no? en que se hablaba directamente de la sexualidad femenina y de la importancia del disfrute en el sexo de la mujer, ¿no? Y cómo intentaban regatear, ¿no? a la censura, ¿no? Pero sin embargo, bueno, no lo consiguieron, y Rafaela no lo consiguió, bueno, con una coreografía y también con una canción. Haces mención yo en el libro. Cuéntanos un poco cómo la censura, digamos, intervino en la carrera de Rafaela. Sí, vamos cambiando. Pues ella decía, claro, si vosotros tenéis la dictadura en España con Franco, imaginaos nosotros los italianos con el Vaticano, ¿no? Y ella, la primera vez que tuvo que enfrentarse a ella fue con un baile, que era el baile del tuca-tuca, que realmente era un baile muy inocente, que iban tocando las piernas, iba subiendo hasta la cintura, a los hombros, y eso no gustó nada al Papa de la época, y ella realmente pasó mucho miedo, porque ella acababa de comenzar en la televisión en Italia, era jovencísima, y claro, decían, si me quitan el baile, lo mismo me echan y acaba aquí mi carrera, ¿no? Pero siempre fue muy valiente. Y supo siempre sortearla de una manera muy inteligente, y a la semana siguiente de presentar ese baile, el baile del tuca-tuca, invitó al programa a un presentador del ala más conservador, que se llamaba Alberto Sordi, y le dijo, tienes que bailar conmigo el tuca-tuca la semana que viene. Y ya a raíz de ahí se cayó todo el mundo, el baile se convirtió en un éxito y se convirtió en una de las canciones más icónicas de Italia. Lo que pasa es que Rafaela siempre decía, vamos a hablar mucho de libertad en esta charla. Ella siempre decía que la palabra que mejor le definía era libertad, y era libertad porque era una mujer muy libre, pero de forma natural. De hecho, fue la primera mujer en Italia que mostró el ombligo, porque ella decía, yo voy a la playa y voy mostrando el ombligo, ¿por qué no lo voy a hacer en televisión? Pero claro, no era lo mismo hacerlo en televisión que hacerlo ante millones de espectadores. Y ahí pongo un poco en paralelismo, precisamente en aquellos 70, pues también la historia un poco de Rocío Jurado, que fue también una mujer muy evolucionada, muy valiente, y hablo precisamente de un capítulo de una actuación que hizo en televisión española justo la noche antes que murió Pompidou en Italia y en Francia. Y claro, decía, al día siguiente de la muerte de Pompidou se hablaba más del escote de la Jurado que de la muerte de Pompidou, y era porque se puso unas telas transparentes, pero con la luz que había en ese momento en el plato de televisión
el censor pensaba que no se veía demasiado. Entonces le dejaron salir con ese escote un poquito subido de tono, como siempre era el jurado, y evitó que le pusieran la flor que salió con tantas veces y con esos mantones que se utilizaba en el mundo de la censura. Entonces, por eso, al final era una manera de reivindicar la libertad y el empoderamiento de la mujer, muchas veces desde la forma más natural, que es muchas veces como se consiguen las cosas, ¿no? Y sobre todo en el caso de Rafaela, a través de la alegría, ¿no? El prólogo del libro lo hace de hecho Jorge Javier Vázquez, y a mí hay una frase que me encanta que dice: nada es tan transgresor como la alegría, ¿no? Y eso era ella, alegría y libertad. Sí, esa... A ver, ¿se oye? Sí. Esa frase, la verdad, que es una maravilla, porque además representa o define perfectamente lo que estamos tratando de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? De que para reivindicar y para, bueno, avanzar en derechos, en visibilidad y acabar con las injusticias, pues es importante. Estoy aquí un poco encorvado. Vale. A ver. Al juego de la silla, al juego del micro. A ver, ahora se oye, ¿no? Vale. Gracias. Y eso, como reivindicar desde la alegría y que no es necesario, o sea, que cuando, por ejemplo, ahora en el orgullo, ¿no? Que vengo de ahí del sábado, que muchas veces dicen, la fiesta y tal, pues sí, es importante, ¿por qué no defender los derechos, ¿no? y hacer las reivindicaciones, pues eso, desde la alegría y desde la diversión, ¿no? Y también, hablando de reivindicar, ¿no? Estamos hablando un poco de, pues, ese lado feminista sin saberlo, o de empoderamiento, ¿no? de Rafaela, pero también ella representó muy bien la conciencia de clase, ¿no? Eso es lo que yo saqué en claro de la lectura, ¿no? Porque a pesar que ella, pues lógicamente tenía éxito, fue muy criticada por un contrato multimillonario que tuvo con la RAI, pero sin embargo ella siempre defendía las mejoras laborales para pues eso, los trabajadores de los programas de televisión y demás. O sea, ella siempre llevaba a gala, digamos, esas reivindicaciones, ¿no? Sí, bueno, como bien decías, para poner en contexto esto, ella fue la showwoman, la presentadora mejor pagada de Europa en la década de los 80. Y claro, por eso me gustaba poner todo en contexto, porque no solo es que lo consiguiera siendo mujer, porque al final fue una mujer que se hizo con un hueco en unas décadas, en los 70 y los 80, que era realmente un mundo de hombres. Y lo hizo simplemente trabajando a través de sus programas de televisión. Llegó un momento en el que ella estaba haciendo un programa en la RAI, ella venía de hacer la carta de ajuste. La RAI venía de emitir la carta de ajuste donde no había espectadores, y de repente llegó con un programa que consiguió de la noche a la mañana literalmente hacer 10 millones de espectadores. Y dijo, bueno, si el programa, si la RAI no tenía audiencia y la audiencia ahora se ha multiplicado por 5, lo justo es que mi sueldo ahora se multiplique por 5. Esto fue, claro, muy apetitoso para la oposición de la época, para intentar quitársela de en medio y decir, es que este sueldo no puede ser en un medio público. Ella lo defendió y finalmente lo consiguió, y no pasó absolutamente nada, y consiguió convertirse en la presentadora mejor pagada de Europa. Por eso ella decía, yo realmente tendría que estar al lado del poderoso, pero no puedo evitar estar al lado del trabajador. Y de hecho hay varios testimonios en el libro de mucha gente que trabajó con ella, sobre todo en la época de la Rafaela, que cuentan anécdotas desde personas por las que defendió su categoría profesional, hasta, por ejemplo, un guionista, que era Juan Luis Iborra, que es director de cine actualmente, que decía, un día nos fuimos a Valencia a grabar unos reportajes para Las Fallas, dice, yo siempre estaba sonriendo. Dice, y de repente un día me dijo, Juan Luis, es que estás muy serio. Y le dijo, ya, Rafaela, es que estoy cansado. Dice, no puedes estar cansado si trabajas, si cobras mucho. Dice, si cobras mucho. Y le dijo, bueno, Rafaela, es que no cobramos tanto. Bueno, pues al día siguiente le llamó, y tanto él como el guionista que iba con él les doblaron el sueldo.
Y luego no solo con los trabajadores, sino con mucha gente que iba a contar experiencias personales o gente que iba con problemas económicos a sus programas. Esto nunca se había contado y se cuenta en el libro. Se iban con un sobre, gente que a lo mejor les iban a echar de casa, se iban con un sobre y ese sobre, ese dinero, no era de las arcas públicas, sino era del bolsillo de Rafaela. Decía, vosotros se lo dais, pero no digáis que se lo he dado yo, que eso es muy incómodo. O sea, era una mujer que realmente no era palabrería, sino que se mojaba por su gente, por lo que defendía, y demostró que fue una mujer de ley en todos los sentidos, como artista, pero también como persona. Sobre todo porque además es que nunca quiso contar nada y luego tenía un lado solidario tremendo durante toda su vida. Pues dentro de esas reivindicaciones, digamos, además... Bueno, yo por lo que también saqué en claro del libro, o lo que concluyo del libro, es que él lo hacía de forma inconsciente, ¿no? Esas reivindicaciones, ¿no? Tanto el lado del empoderamiento femenino, sí, como esas ayudas, digamos, a los más desfavorecidos, vamos a decirlo así, o a los trabajadores, como también las reivindicaciones del colectivo LGTBI, también lo hacía desde una forma, le salía de forma natural, ¿no? Sí, y yo creo que por eso ella, a pesar de no pertenecer realmente al colectivo, sí que formó siempre parte del colectivo y actualmente el pueblo, que al final es el que decide y el que dice es referente del colectivo o es un referente del feminismo, ha convertido a Rafaela Carrà en eso, pero porque es que ella respiraba feminismo por todas partes, porque solamente por cómo se movía sobre un escenario y cómo a través de sus movimientos y de su golpe de melena conseguía colarse en el corazón de la gente, pero también de alguna manera también consiguió cambiar la perspectiva de las cosas a través de sus canciones. Porque es verdad que yo por eso también quise escribir el libro, porque muchas veces nos quedamos con que era la del Explótame Expló o le hay que venir al sur, pero es que eran canciones que, como bien definió The Guardian en un artículo que publicó en el año 2020, dijo, fue la italiana que enseñó a Europa el placer del sexo. Pero es que en la década de los 70, de los 80, cantaba el sadomasoquismo. Es que hay una canción que habla del sadomasoquismo. Esto lo hace hoy en día y seguramente hubiera habido jaleo con ello, seguro. Cantaba, si te deja, búscate otro más bueno y vuélvate a enamorar. Pero es que hace 50 años, en el año 1978, fue la primera mujer que cantaba una historia de amor gay en una canción que se llamaba Lucas, que además contaba con mucha ironía, que esa ironía también la tenía ella como persona, no solo en sus canciones, sino que ella era una mujer muy irónica y era también muy divertida. Contaba que ella tenía una historia con un chico que se llamaba Lucas y de repente, Lucas, ¿dónde te has metido? Se fue con un amigo, le he visto por la ventana, ¿dónde se ha ido Lucas? Y eso yo creo que también es lo que le hizo conectar mucho con esos chavales o con esos chicos que se sentían diferentes y que vieron en ella una amiga, porque realmente haciéndola a través de una canción de una manera totalmente inocente, ellos se daban cuenta que no pasaba nada si sentían diferente, entre comillas, a como tenían o nos decían que teníamos que sentir, ¿no? Yolanda, estamos hablando mucho de dos hombres de feminismo, pero tú si quieres yo estaba aportar pensando, algo pero cuando... no quería Efectivamente. meterme en la conversación, que decían, están hablando de una mujer referente del feminismo y bueno, de la LGTBI y tal, y dices, bueno, vamos a hablar las mujeres también. Que nosotras, lo comentábamos antes, el movimiento gay, esto no es, yo nunca fui políticamente correcta, o sea que entendedme así los que no me conocéis, pero tanto lesbianas, en los años 80, 90 no teníamos tantas siglas. Eran gays y lesbianas. Luego había bisexuales y luego había gente según pasara la noche y lo que se metiera. Porque luego, claro, vamos a hacer el resumen así. No había trans, había transformistas. O sea, las realidades eran muy distintas. Entonces, para las lesbianas, Rafaela Carrà no era un icono. Era una mujer más que era divertida para los chicos y así. Quiero decir con eso que luego Rafaela Carrà, para mí, lo importantísimo de Rafaela ya en el año 2000, 2010, en esas décadas ya, cuando ya se nos quitan los complejos, no hay que demostrar que somos modernas y ya somos modernas porque somos, entonces ya podemos bailar pachanga y pasarlo muy bien y escuchar otras, o sea que nos liberamos, hasta las modernas nos liberamos y los modernos también.
Es decir, que Rafaela lo que hizo fue llegar a ese punto desde los 80, que si queréis luego os hago un repaso muy rapidín de cómo lo viví yo en la Santa. Cuando llega Rafaela en esa época a ser bailada por gays, lesbianas, heteros, trans, plus, por todos, esa es la magia de Rafaela Carrà para mí. Porque une a generaciones, une a distintas opciones sexuales, une clases sociales, todo el mundo baila Rafaela y todo el mundo acepta a Rafaela. Eso es lo divertido y lo valioso de Rafaela. Y Rafaela es verdad que deja mucho mensaje en sus canciones, aunque lo estemos tomando a risa, pero pues yo doy mucha importancia a las letras, igual que condeno ahora las letras súper machistas, hipersexualizadas y todo lo que estamos escuchando ahora. Pero para mí la magia de Rafaela es haber llegado a ese punto arriba y unirnos a todas y a todos en la alegría, porque la alegría es muy política. Y fíjate que yo creo que al final Rafaela es un personaje que se ha reivindicado con el paso de los años, porque yo hago referencia incluso en el libro, tuvo una etapa que incluso para algunos era una hortera. Y al final, con el tiempo, es que quiero decir que incluso se puede reivindicar el horterismo y yo creo que efectivamente ahí estaba y ahí está el poder de Rafaela y yo creo que eso se demostró mucho en el día de su muerte, cuando ella falleció. Hubo 3 días de luto en Italia y a mí me emocionó mucho que en su ataúd, porque hablando de la sencillez que tenía, ella podía haber dicho que le hicieron un mausoleo en Roma. Ella tiene simplemente una lápida en un pueblecito muy pequeño de la Toscana, que era donde ella iba a descansar, en Porto Stefano, en el Argentario. Yo estuve el año pasado para conocer un poco el pueblo y estuve también en su casa para escribir el libro. Y a mí me emocionó mucho que en esos 3 días de luto, en ese ataúd de madera sin barnizar, que es lo que ella pidió, hubiera una bandera del arco iris, una bandera LGTBI, y sobre esa bandera, minutos después, estaban rezando los frailes. Eso era lo que demostraba que era una persona transversal para todas las generaciones, para todos y para todo tipo de gente. Y eso es lo que la ha convertido en un referente de las últimas 5 décadas. También decir que no todos los iconos gays y todas las divas son feministas. Yo también matizaría que hay una diferencia. Incluso hay alguna que hasta se habla que hay alguna que es hasta homófoba. Por eso. Sí, sí. Vale, pues como bueno, estamos diciendo, ¿se oye bien? Sí, se te oye. Vale. Es un icono, incluso eso tras fallecer. En el programa Drag Race, tanto en España como en Italia, bueno, hablabas tú de los transformistas, pues su estética yo creo que inspiró mucho a drag queens, a travestis y demás. Hicieron un homenaje a Rafaela donde tenían que, bueno, pues que digamos adaptar, ¿no?, algunos de sus estilismos más reconocidos para ello, ¿no? Su estética también calaba, ¿no?, en la población en general y en el colectivo en particular, ¿no? Sí, porque era muy consciente también que el vestuario de un artista era también un altavoz para que su mensaje calara, ¿no?, y llegara a más gente. Y quizá también esos vestidos, en muchos casos un tanto exagerados, en cachitos, decían una vez, la Carralla se ponía para ir el pan los trajes que la Pedroche se pone en Nochevieja, ¿no? Pues yo creo que eso también va unido un poco a la música, ¿no?, y a esa música que forma parte del colectivo, que al final no deja de ser un mundo de fantasía o un mundo en el que refugiarte y ese lugar seguro que al final convierte a artistas como ella en un referente, ¿no? Y bueno, puede ocurrir con muchos otros artistas, ocurrió en su día con Tino Casal, ¿no?, que era también esa fantasía, esa forma de vestir que le convirtió también en un icono, ¿no? Pero Tino se convirtió en icono mucho después de morir injustamente. Tras su muerte, porque ¿no? Tino, es verdad que, por ejemplo, la Santa era Tino. A Tino se la admiraba en la Santa porque se le reconocía ya su valor artístico, pero no su estética. Porque la estética de aquella época, por lo menos aquí, y aquí voy a presumir de asturianía delante de este chico que es foriato, que es forastero, aquí en la Santa, en Asturias, había mucha más modernez que en muchas partes de España. Incluso en la movida, esto que hablamos de la movida madrileña, no. Tino no viene de la movida madrileña, ni hereda nada. Tino viene de Londres. Londres a través de Pepa Hanguren, que era su pareja de entonces. Porque Tino, ya le decía a Pepa un amigo, él homosexual no será, pero por lo menos bisexual.
porque claro, Tino era lo que era. Pero Pepa Hanguren, que era una de su novia, su pareja de aquella, le traía todo, como Lorenzo el Dariola, que conocéis aquí, gente que estáis aquí conmigo, traían todo de Londres y venía todo de Londres a Asturias. Luego recalaban la Santa, pero también recalaban otros locales que había por Asturias. Nosotros no, de Asturias no copiaba nada de Madrid. Tino no copiaba de Madrid. O sea, Tino llega a Madrid, pero trae toda su cultura londinense y todo el enriquecimiento que tuvo aquí en Asturias. Así que ahí reivindico yo la asturianía también y la importancia de cuando hablamos de la movida, de los referentes, pues hubo movida en Vigo, hubo movida en Asturias y hubo movida en Madrid. 3 movidas distintas. Pues pueden tener una relación. Pero aquí era Tino, Londres, Asturias, Madrid. O sea, reivindiquemos eso, que es muy importante también para la memoria, porque luego todavía, perdón, discúlpame, todavía hace poco en Twitter tuve que entrar porque se está contando la historia, se cuenta desde fuera, sin mucha información, y hablaban de la Santa, bueno, pues como un local que había cambiado de nombre 1000 veces, de dueños no sé cuántas, escrito en un libro, y hablaba en un Twitter y hablaba en un podcast de la SED de los demás audiencias, que dices tú, no, vamos a contar la historia bien, además aprovecho, hago cuella publicitaria, empezamos a escribir el libro de la Santa, que cumple 40 años, así que vamos a contar la historia de verdad. Qué bueno. Entonces, bueno, perdonad este mitin, pero es que a veces me enfada mucho que digan, ay, es que Asturias, Madrid, Tino Casal. No, vamos a... Es que todo lo llevamos a Madrid, ¿no? Sí, es una cosa... Es el centralismo. Tal cual. Eso iba a decir que todo, hace poco oíamos decir que todo pasa por Madrid y demás, y no, nosotros, por lo que dices, teníamos conexión directa con Londres. Totalmente así que directa. No todo tiene por qué... Y el éxito del orgullo del 28, yo estuve en los primeros, que éramos no más de 500 personas, ¿te acuerdas? Manifestaciones aburridas y todo eso. ¿Por qué triunfa tanto en Madrid? ¿Porque somos modernos? No, porque la gente de provincias, por miedo todavía, por vergüenza, porque no está todo tan normalizado como pensamos, en Madrid se liberan, se disfrazan, se sueltan, se divierten, cosa que aquí no van a hacer nunca. Aquí lo van a hacer 100, 200, 500 personas como mucho. Pero, sin embargo, en Madrid, de Asturias, a lo mejor bajan 10.000, 15.000 personas. Y eso está demostrado en cifras, igual que en todas las provincias. O sea, que el éxito del orgullo en Madrid no es porque Madrid sea una ciudad muy moderna, sino que la gente de provincias ahí se siente escudada, hace grupo, hace comunidad y se siente más protegida en el anonimato. Un anonimato todavía injustamente necesario. Bueno, ¿Vale? ¿Cómo estoy hoy? Perdonadme, que vengo yo como hoy... En una película se dice que Madrid parece moderna, pero Madrid no es moderna. Así que eso que acabas de decir tú confirma... Sí, para mí sí. Mira, por ejemplo, cuando empezaba Chueca, que me imagino que estamos hablando no de los 80, Chueca empieza en los 90 y pico, y empezaron con locales que eran feísimos. Sí. O sea, unos locales horrorosos. O sea, yo no recuerdo ningún local, sobre todo de mujeres, que eran todos lo peor. Y luego, claro, cuando te preguntaban cómo era el tuyo, me acuerdo una amiga que dijo, ella tiene un par de bocadillos, tranqui. O sea, porque claro, ¿cómo le explicabas comparado con lo de ellos, que parecía que ellos eran los más modernos, decías, pero qué locales, que eran pequeños, cutres? Claro, pero si es que además Chueca en los 80 era un barrio de drogadictos, que casi no podías claro, entrar. Hay una película que de Almodóvar, de hecho, que sale el barrio de Chueca con una escena de Rosy de Palma y de hecho salían drogadictos porque no se podían mover por la calle. Ahora es lo más chic, pero sí, pero Chueca, empezó en los 90 realmente. Claro, y cuando empiezan los primeros locales en la plaza, eran locales, bueno, pues oye, con todo lo... Sí, bueno, sin desmerecer a nadie, pero no eran locales guapos, no eran locales cuidados como los podíamos tener aquí en Asturias, que aquí se cuidaban los locales, se cuidaba la estética ya desde muchos años antes. Pues hablando de Chueca, Rafael ahora tiene una plaza allí. Muy bien hilado. Y tiene una escultura aquí. Horrorosa en Oviedo, casi la tiran ya. Yo animo a la gente, por Dios, militancia. La volaremos. Ojalá la rompa. Ah, Tino Casal. Lo peor. Sí, lo peor que se le pudo hacer a Tino Casal. Lo peor. Sí. Animo a la gente a que... Te doy la razón totalmente. Sí, de acuerdo. un comando, por Puede Dios. ser Tino, sí. Sí. Que eso, hablando de libertad, de alegría, ¿dónde mejor, no? Que en Chueca, en la Chueca actual, por lo que estáis comentando,
que una plaza de nombre a Rafaela Carrà, ¿no? Sí, además fue una plaza que se inauguró justo cuando se cumplió un año de su muerte. Fue de las pocas cosas que se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos. Bueno, se abstuvo la extrema derecha, pero bueno, se la hicieron. Y bueno, era un poco también por lo que ella siempre, por lo que ha significado, lo que decíamos, sobre todo ya en los últimos años, lo que se ha convertido como referente para el colectivo, para el feminismo, era un lugar perfecto para que ella estuviera. La plaza, no sé si habéis estado, tampoco es una plaza realmente muy bonita, se ve que era la que estaba libre y tiene un olivo, pero bueno, yo creo que es muy bonito, sobre todo porque además ella es que se sentía muy española, o sea, de hecho ella tenía residencia en Madrid, ella normalmente se alojaba en un hotel que estaba al lado del Bernabéu, el Hotel Eurobuilding, ahí daba sus ruedas de prensa de sus discos y se hospedó desde que comenzó en los 70. Y en la década de los 90, cuando ella estaba haciendo la Rafaela, vendieron varias habitaciones y ella se cogió 2, las unió y esa se convirtió en su residencia aquí en España. Y venía 3 o 4 veces al año, le encantaba ir al Corte Inglés. Tenía pasión por el Corte Inglés, no sabemos muy bien por qué, y además le encantaba sobre todo irse a comprar electrodomésticos pero pequeños. Tú fíjate qué necesidad tendría ella de, pues cogía una cafetera y se la llevaba a Italia, era flipante, y luego le encantaba pero absolutamente todo nuestro país, o sea, desde Barcelona hasta Sevilla, hasta el norte, le encantaba. Era pasión por España y en cada uno de sus proyectos, de hecho siempre llevaba algún artista español, le encantaban las rumbas de estopa, llevó allí a Italia a Mecano, a Montserrat Caballé, a David Bisbal, a Mónica Naranjo, o sea, siempre fue defensora de lo nuestro y por eso le llamaban además la española. Cuentas en el libro una anécdota también relacionada con Chueca, que bueno, hablaban que tras el programa Hola Rafaela, pues se fueron Loles León y ella a tomar algo, o la invitaron a tomar algo a Chueca, al Why Not, y cuentas en el libro que el DJ que todas las noches pinchaba a Rafaela, pues al verla allí no se atrevió a pincharla. Entonces yo la pregunta a Yolanda es: si tú hubieras tenido a Rafaela en la Santa, ¿se hubiera pinchado Rafaela? Jamás. Es una norma no escrita, pero es una norma que tenemos toda la hostelería. Perdón, que es cuando hay un artista en el local, nunca se pone nada del artista. Jamás. Ah, no lo sabía, mira. Una vez sí me pasó, que además me presentó un actor que estaba aquí trabajando a su novia, le hacía mucha ilusión que conociera a su novia, estábamos en el almacén, la novia ideal, guapísima, encantadora, y cuando salimos estaba sonando un grupo que en la Santa no sonaba nunca, y digo, pero ¿y esto? Delante de ella, digo, ¿cómo está poniendo eso? Y yo espantada, y dijo, que soy yo, y era Leire de La Oreja de Van Gogh, que yo no la conocía, y dijo, no, que soy yo, que soy la cantante, era la nueva cantante de La Oreja de Van Gogh, y fuimos inmediatamente a decirle a la DJ que no se hacía. Nunca. Pero claro, me imagino que si entrara Rafaela por la Santa, aquel pasillo se hubiera abierto así, se hubiera iluminado todo sin falta de iluminar nada, porque a mí, yo cuando decía, muchos clientes decían, yo qué sé, Jennifer López, bueno, pues tampoco lleva tanto, la típica, ¿no? Que decías tú, pues que entre por aquí y a ver cómo va a ser, porque claro, luego la gente somos muy de tal. Pues yo imagino a Rafaela Carrà y tiene que haber sido como tocar el cielo, el tenerla allí y que ella, que es distinto si ella hace un playback o canta en la Santa, claro, eso en el escenario. Claro. Eso sería distinto. Claro, supongo, pero para que no se sienta el artista comprometido, ¿no? Quizá esa norma de bueno, no poner o qué. Yo hice muchas apuestas a artistas que acabaron tocando en el bar por apuesta, tipo Raimundo Amador. Consígueme un equipo en media hora, me sobraron 10 minutos, se lo monté en 20 minutos y tuvo que tocar. Es decir, luego hacías muchos guiños con artistas. Claro. Y la verdad es que por la Santa, tú no lo conociste, pero la mayoría que estuvo aquí sí, tuvimos el privilegio de empezar un poco a lo tonto y a lo bollo, como yo digo, y entonces empezar a programar, empezar a hacer conciertinos y de repente se convirtió en una sala con programación estable de entre las 10 mejores de España. Entonces, bueno, eso es un honor también haber logrado eso, ¿no?
Qué bien. O sea, que tuvimos muchos artistas. No tuvimos otros artistas que iban como invitados, como gente que estaba allí y gente a actuar, evidentemente. Yo recuerdo, yo descubrí a Falete gracias a la Santa, no porque pinchara, sino porque estaba allí claro. y me impresionó la presencia y digo yo, coño, Falete. Y me dice, ¿me puedes guardar el chal? Dije, hombre, vete para acá. Trabajé yo toda la noche con el chal de Falete. Yo descubrí que tenía la manina así, que no lo sabía. A mí me impresionó. Sí, Falete. Pero es curioso como hay artistas que los ves en persona y te imponen. En el caso de Rafaela, tú la veías en persona, aparte por el rubio, que ya hay te artistas impactaba. que son artistas. Exactamente. Y a mí hay mucha gente que me dice, yo la conocí, me la encontré, no fui capaz de pedirle una foto. Hay gente que impresiona. Pero es que tienen mucha personalidad. Es lo que hablaba yo ¿no? con Bea Montes, una amiga que está ahí, que viene de la música clásica, pero ella es muy fan de Rocío Jurado, y decíamos, hay mujeres como Rocío Jurado, que imagino que si está sentada aquí, Rocío Jurado no pasaría inadvertida. Sin embargo, por ejemplo, eso es lo que te decía, Leire de La Oreja de Van Gogh en un escenario se lo come, pero yo tuve muchos artistas conmigo sentados que la gente no reconoció nunca. No la reconoces porque es gente más... pero hay otra gente que tiene un halo, que es diva, que es una gente que impone, que es una maravilla. ¿Y de esas divas LGTBI o referentes LGTBI o artistas, digamos, influyentes en el colectivo LGTBI, quién tuviste, digamos, quién estuvo en la Santa que así recuerdas? Bueno, hombre, Alaska era un poco una más del bar. Pero Alaska tampoco pinchaba muy divertido, tampoco os vais a creer que era la alegría de la huerta. Divertido, por ejemplo, era Juanpe de las Nancy's, que cuando íbamos a pinchar a la Santa, que fue el último que hicimos en la Santa, decía él, pero si yo soy cliente tuyo, si quito la peluca me reconoces, que no la quitó nunca. Y eran divertidos, pero por ejemplo Alaska no era una mujer pinchando divertida, para nada. Y también era una mujer porque físicamente es pequeñina, te puede llamar la atención, pero tampoco es una mujer a la que digas, si pasa por aquí y se viste un poco tal, no se siente ahí, tampoco la vais a... No es... Ahora influenciada por esta pareja que tiene, bueno, no me voy a meter en otra vez. Vamos a dejarlo para Prado. Dejémoslo ahí, sí. Sí, que luego todo... Sí, pero hago yo mención. Es a estudiar, digamos, yo creo, cómo puede pasar de ser un referente LGTBI, lo sigue siendo, no me voy a meter ahí, pero cómo, digamos, esas declaraciones, ¿no?, políticas que hace, antes también lo comentábamos con otra artista, ¿no?, que al final el público LGTBI damos tanto, vamos a decirlo así, que no esperamos vinculaciones políticas claras, pero sí pequeños gestos, ¿no? O hablábamos antes, en el caso de esa otra artista, de la elección de banderas, ¿no? De cómo unos referentes LGTBI a lo mejor eligen poner la bandera de España en determinados momentos ante determinadas decisiones políticas. Artistas que ponen letra al himno de España, por ejemplo, sí. Y como otras con determinadas declaraciones pues se alejan, ¿no?, del público LGTBI. Pero sin embargo Rocío Jurado, que no se habla mucho del compromiso político de Rocío Jurado, porque en Cádiz, tú lo sabes, se la adora, porque por ejemplo ella, cuando el tema de la naval, fue una mujer que dio un pregón en las fiestas que fue memorable, cuando empezó a decir, deletrear Cádiz diciendo C de compromiso, para empezar, no me acuerdo cómo era, C de compromiso, ella fue diciendo cada palabra de Cádiz, hablando del sector naval, apoyándolo. O sea, Rocío Jurado es una mujer adorada en Cádiz, pero no por sus batas y por su escote, sino por un compromiso político de verdad. Y hay muchas mujeres, teníamos a Rocío Jurado como referente también feminista, porque era una mujer muy poderosa, que emanaba mucho poderío, pero también mucho compromiso político, igual que Rocío Dúrcal. ¿Cuánta gente de aquí sabe que Rocío Dúrcal estuvo en la cárcel y que Rocío Dúrcal era del FRAP? O del Grapo. Ahora no sé si era del FRAP o del Grapo. ¿Os acordáis? Grupos revolucionarios antifascistas 1 de octubre. O sea, ella era militante, Rocío Dúrcal. ¿Qué pensamos? En las rancheras, en Juan Gabriel y en compañía, y Rocío Dúrcal como
¿Por qué nos cae bien Rocío Dúrcal a muchos sectores? Porque era una mujer con mucho compromiso político que en el franquismo hizo mucho y se fue a México, no porque le gustaran las rancheras, sino porque era una mujer muy política, Rocío Dúrcal. Tampoco se suele hablar de eso. Ya que interesante, yo no lo sabía de Rocío Dúrcal. A Rocío Dúrcal cuando estuvo en la cárcel fue Lola Flores, es decir, que la sacaran. Y casi van entra las ya dos luego. para adentro, casi van las dos para adentro. Lola Flores es otra mujer para mí estupenda, ¿eh? Para mí estupenda cuando hacía aquellas declaraciones de ella que le parecía lo más normal, quien se metió una rayita se fumó un... ¿Tal? Como decía ella, las drogas sí, pero con método. Que a mí se me encantaba lo de con método. Pero, y defendía todo eso Lola Flores, pero porque era Lola Flores y no se cortaba. Pero vaya valentía también, ¿eh? Pero mira, es curioso, lo hablábamos antes, el paralelismo entre Rocío Jurado y Rafaela Carrà, por eso el tema del vestuario, el tema de esas letras, ¿no? sobre la sexualidad femenina y también pues esa conciencia de clase que tampoco conocía esa anécdota o esa vivencia con el sector naval en Cádiz. Pues, es interesante y siguen. Y luego un hay patrón. un vídeo maravilloso de Rocío Jurado, que es de la década de los 80, que definía perfectamente lo que era el feminismo, que todavía hay mucha gente que no sabe lo que es el feminismo y que decía, es que yo soy feminista, dice, porque yo quiero lo mismo para el hombre que para la mujer, 50-50, o sea, definía perfectamente lo que es el... pero cuando cuando mucha gente no lo sabía, ni se sigue sabiendo. Cuando la gente no decía feminista, porque exactamente, soy femenina. O sea, fue también muy adelantada. Soy femenina y bueno, sí. Y luego también mucha gente de los 80 hipermoderna, yo voy a disculparles por las drogas, que la droga es muy mala, como McNamara y compañía, que tiene unos discursos fascistas que es que da vergüenza ajena. Y da vergüenza también que sigan, no se les condene y salgamos bailando con esta gente, ¿no? Que a mí, quiero decirte, hay mucha gente de los 80 y ahora de los modernos que condeno muchísimo. Igual que bueno, pues que defiendo a otra gente que me parecía en aquella época, como tenemos están modernos, pues no podías decir que te gustaba. Bueno, María Jiménez. ¿Cómo no hablamos de María Jiménez? ¿Cómo era María Jiménez? Otra diva, era estupenda. Esa sí que era una mujer, pero una mujer maltratadísima por un actor que todavía no sé cómo, nadie dice lo asqueroso que fue, un maltratador, una persona asquerosa que hay que condenar y hay que llamar por su nombre. Pero María Jiménez, otra mujer bandera. Es que tenemos a muchas. Claro, en la copla tenemos muchos referentes, tanto del feminismo, que también eso, bueno, no sé si hay estudios o no, pero como ¿no? esas mujeres pues que se dice, ¿no? de rompe y rasga, como también se convierten en referentes para el colectivo, ¿no? Como son referentes. Referentes, pero cuando hablamos de colectivo y hablamos de divas, yo insisto que es más para los gays, para los chicos, porque para nosotras era más referente a lo mejor. Y sí, y además, ahí va ahí. Maritrini, que salió el domingo en El País, un artículo buenísimo que recomiendo. Maritrini y Cecilia. Vamos, unas letras maravillosas, unas mujeres maravillosas que eran, o Gloria Fuertes, saliendo de palo, o sea, eran marimachos, Maritrini, que si era paralítica, que le faltaba una pierna porque no las enseñaba. A esas mujeres se las machacó y esas eran referentes de las mujeres, las mujeres del colectivo gay. Pero cuando hablamos de colectivo, ahí está también muy masculinizado y siempre entendemos que es de los gays y nos imaginamos el rollo del 28, sí, gay es verdad que viene de alegre, pero las lesbianas también reivindicamos otro tipo de referentes que tuvimos en la música. Eso está bien que lo aclares, porque es verdad que muchas veces copamos todo, ¿no? Es una de las críticas y autocrítica también que tenemos que hacer como colectivo, sin duda, ¿no? La invisibilidad histórica de las lesbianas, de la L del colectivo. También, ¿Chabela Vargas es también referente o no? Bueno, más que referente era Chabela. Es que Chabela es otro nivel, es nivel diosa, quiero decirte. Y aparte que bueno, que sabía todo el mundo que era lesbiana. Yo decía siempre en el bar, digo, yo me hubiera gustado ser como Chabela, tener una pistola aquí, tequila, y pegar 2 tiros y fuera todos para casa. Es que me daba una envidia pensar cómo hacía ella, que pegaba 2 tiros y los mandaba todos, los echaba todos. Bueno, ¿cómo tenía que ser?
Y luego conocí a su sobrina, tuve la mala fortuna de estar de viaje justo cuando iban para hacerle una entrevista, que yo dije, madre mía, me lo perdí en mi vida. Bueno, pero luego estuve con una sobrina que me decía ella, el problema de la tía es que tomaba y que se ponía imposible con la familia. Bueno, pues ella cuando tomaba sacaba el revólver, me parecía una mujer fantástica. Que decirte, ya no podemos hablar de que yo soy súper fan, tengo un cuadro de ella que me hicieron en el despacho. Soy, para mí, Chabela es más, pero no es como un referente. Pero es curioso. Es que es lesbiana y que es una mujer poderosa. Claro, pero es curioso porque Maritrini, por ejemplo, nunca dijo que nunca era dijo lesbiana. que no. Sin embargo, sí fue. Pero nunca dijo que no. Nunca dijo que no tampoco, es verdad. Claro, ella nunca dijo que no. Cecilia tampoco dijo nunca que no. Claro. Bueno, pero es que también... Y también hay que poner que esto, yo creo que lo hemos hablado, no sé si lo hemos hablado, pero es verdad que yo insisto mucho que ahora muchas veces todo es muy sencillo, muchas veces, y hay que poner la mirada, tenemos que contextualizar las cosas en el periodo en el que Maritrini se decía las cosas, porque ahora es muy fácil decir, es que no lo dijo, ¿no? O no lo dijo abiertamente, pero claro, es que no podemos poner la mirada hace 30 años, porque las cosas eran muy diferentes, ¿no? Siguen siendo muy diferentes porque cuando se puso de moda el llevar un gay a cenar y tengo un amigo gay, ¿quién dijo tengo una amiga lesbiana? Nadie, a mí no me invita a cenar ni Dios para enseñarme. Siempre digo, si la santa hubiera tenido un dueño gay, tipo Jorge Javier Vázquez o tipo estos así, los gays de llevar, yo hubiera ido a todos los premios Princesa de Asturias. Yo estaría en todo, pero no, soy tía, soy lesbiana y además encima no callo. Pues entonces, claro, lo tengo todo para no ser... Nunca a nosotras seguimos siendo así. Y sigue siendo una cosa de nadie presume de tengo yo una amiga lesbiana, pero era tengo yo un amigo gay. Que yo siempre decía, cuando me dan así, digo yo, pero tengo yo unos amigos heterosexuales que vais a flipar. Cuando ven. Igual de absurdo, claro, igual de absurdo, pero... Y ahora que estamos comparando, digamos, como el tratamiento o la discriminación, ¿no?, hacia las lesbianas o los gays, ¿cuál era el comportamiento que antes nos lo comentabas un poco antes de entrar? ¿Era muy diferente el comportamiento de ellas y el de ellos en la noche? Es que os vamos a contar que la alegría de bueno, eso que hice en 6 grados de separación, que yo le decía a Pedro, a mí con 3 me vale. Porque tenemos un amigo en común, que es Miguel Fernández, que hizo la biografía de Amparo Muñoz, que os la recomiendo, que además él es un hombre sabio, donde los haya, que bueno, es una maravilla. Y ahora no sé qué ver. Ah, sí. Y me invitó a Málaga hace muchos años, en un 28J, cuando era todavía una cosa, el 28J empezaba así, para hablar del comportamiento diferencial entre gays y lesbianas en la noche. Y era muy fácil la diferencia. Las lesbianas en una esquina, inmóviles, ahí, que ya bastante era que tenían un sitio. Ellos expansivos, para un lado y para otro. O sea que no te paran quietos un momento. Y luego la música, como había que ser modernas, era la música que a ellos les gustaba. No nos preguntaban a nosotras. Hay que ser modernas y era la música que les gustaba. Hubo un momento en el año 2000 que decía cuando llega la música house y techno tal, que la música house 2 negros homosexuales que la inventaron, igual que el rock gay, pero bueno, luego esa es otra que se podemos hablar de el mundo del rock de los rockeros. Dicen, pues el rock es gay, pero bueno, se les olvida. Bueno, sí, un rockero me dijo un día, después de un concierto, dijo, oye, para ser un par de lesbianas les gusta la música, ¿eh? Dije, esto ya no toca más en la vida. Digo, pero bueno, es que oyes comentarios que son... Entonces el comportamiento era muy distinto hasta que pasamos, lo que os digo, ese punto, hay un punto de inflexión ahí con la crisis, con tal, cuando tenemos ya la política esa de evasión, la cultura de evasión, en la que ya rompemos todo y vamos a divertirnos todos.
Entonces ahí sí unimos el comportamiento. Ya no, todas bailan, se mezclan, suben al escenario ellos con ellas, ya las chicas la estética feísta la abandonan, las chicas lesbianas son ya no es eso de como soy lesbiana tengo que llevar. Me acuerdo una que llegó y no se le, como decía ella, no se me nota. Digo, no se te nota nada, hija. Ella quería que se le notara y llegó un día con una camisa de cuadros, un cinturón, los cuellos para arriba, ideal, y dijo ella, camisa de leñador, hoy se me nota. Y dije, no, tampoco. Pero muy bien, porque cambiamos de la camisona de cuadros y de ser las lesbianas así a salir maqueadas, a salir ya con una estética un poco más como la que ellos abandonan la camiseta para reventar y vamos como llegando a un punto en común que es vamos a divertirnos y vamos a reírnos y vamos a obtener momentos de evasión, porque la vida, ahora estamos riendo ahora, de la gente homosexual es dura y cansada. Yo me acuerdo, fui a la psicóloga una vez y dije que me quiero quitar y quedó muerta. Dije, me quito de lesbiana que me cansa muchísimo. Ir al revés de todo el mundo siempre, siempre a la contra, siempre callada. Se separa tu hermana, ay, qué pena, tú te separas, tienes que callar la boca. Porque como tampoco sabían que era novia tuya, entonces, quiero decirte que es como muy agotador. En el sentido, o sea, pero claro, cuando llegas a ese momento de diversión, de risa, yo creo que nos reímos y bailamos y nos divertimos tanto por lo mal que lo pasamos el resto del día. A eso voy, justo iba a decir, cuando decías que era muy cansado, que no pegaba mucho la pregunta que iba a hacer ahora ya para ir concluyendo, pero retomo eso último que dices, porque yo eso creo que es interesante. Por eso uní, digamos, estos dos testimonios, ¿no? Por un lado, el espacio seguro, ¿no? Porque eso, después de todo el día, pues digamos, viviendo discriminación y demás, es importante crear esa comunidad de iguales, ¿no? Por lo menos en eso, donde divertirse y vivir en libertad. Y luego el testimonio de Pedro, que nos contará cómo, pues, una de esas personas que nos hacía disfrutar y divertirnos y tal, por lo menos unas horas al día o al fin de semana o a la semana, pues era importante. Entonces, yo creo que para concluir, y como decía Pedro, que decía Jorge Javier en el prólogo, que me encanta de eso de que no hay nada tan transgresor como la alegría, tenemos que recuperar la alegría como reivindicación. Sí, la alegría es muy política. No quieren que nos riamos, no les gusta que estemos felices. Intentan machacarnos desde la noche, desde que te levantas hasta que te acuestas. Por eso yo reivindico la alegría como movimiento político. Cuando esa pintada de si no puedo bailar tu revolución no me interesa, pues es verdad. Si no me puedo reír, el humor y la música, sigo diciendo, la música como canal político, la música es muy política. Pero la música ya no queremos el cantautor cansino, queremos letras divertidas, pero que calen a la gente. El mensaje llega mucho más a través de un mensaje positivo y de la alegría. No hay cosa que más les fastidie a esos que estemos contentos y bailemos. Así que ojalá hagamos una fiesta pronto y bailéis mucho conmigo, al ritmo de la noche. ¿Y tú, Pedro, como periodista musical? Bueno, a mí me encanta lo que dice Yolanda, que la alegría es política, y ahí ya enlazamos también con Rafaela, y yo creo que por eso, por lo que decíamos hace unos minutos, ella de alguna manera también cambió las sociedades y levantó los prejuicios que nos venían también de la educación, que nos venía esa educación católica y cristiana, que también nos han metido el sentimiento de culpa en todos los ámbitos de nuestra vida, y eso lo consiguió ella a través de las canciones y de esos mensajes, ¿no? Y por eso es tan importante. Sí que es verdad que yo en los últimos tiempos, en cuanto al tema del orgullo, como las cosas se están poniendo tan complicadas, a veces dudo si no es momento de salir más al orgullo crítico, a la manifestación realmente importante del 28 de junio y dejar de lado esa manifestación que, por otro lado, es que nos gane la partida. Y yo creo que se puede seguir reivindicando a través de la manifestación multitudinaria de julio. Pero es verdad que el otro día un compañero decía, ¿os imagináis una manifestación del Día de la Mujer
con carrozas patrocinadas por Ausonia, porque al final el orgullo se lo está comiendo también el capitalismo en Madrid. Entonces estoy un poco en ese sentido, creo que tenemos que la alegría es política y que es la manera que cambia además a todo el mundo, porque creo que se consigue mucho más desde la alegría que atacando, o que el que piensa diferente se sienta atacado. Creo que así conseguimos muy pocas cosas, pero en el terreno del orgullo crítico y del orgullo estoy en un momento que necesito que se me ilumine. Lo mismo, alguno de vosotros me ilumináis en estos días, pero simplemente por eso, ¿no? Pues como decía Yolanda, orgullo crítico con música. Con música, efectivamente. ¿Sabes? La música al final, como bien dices, pues eso es el canal perfecto, ¿no? Para la cultura, la música, alegría. las canciones, exacto, la televisión, siempre gana. Sí. Pues nada, muchas gracias en tu caso haber creado ese espacio del que yo tanto disfruté. ¿Sabes? Yo salí de Llanes con 17 años, parece que está muy cerca, pero para mí la verdad que fue un espacio de libertad increíble. Así que en cuanto saquéis ese libro lo voy a comprar. Espero que no se cuente todo, la verdad. No había móviles. Y gracias, Pedro, también por acercarnos más a Rafaela, a a esa artista de libertad, de diversión, de alegría, que al final, como llevamos hablando esta hora, pues es lo que tenemos que seguir trabajando para esa reivindicación y seguir avanzando. Y gracias a todos por escucharnos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.